Tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Carlos Ramírez López, es abogado y diplomado en litigación penal internacional y también en cortes internacionales. Carlos, bienvenido a esta emisión de DNews y gracias por estar abriendo la semana con nosotros, la última del año. Bueno, muchas gracias. He estado oyendo el introductorio del tema Sí, y hay algunas cosas que no concuerdan con la realidad política ni con la realidad geográfica del tema. Este tema nace por el territorio de Guyana formaba parte de España, sí. de la Capitanía General que tenía España en Venezuela. Cuando hubo la independencia de Venezuela, todo el territorio que correspondía a esa Capitanía General pasó a formar parte de la República de Venezuela. Pero esa parte del territorio que está en disputa, que son 160.000 kilómetros, fue lo que era Inglaterra, Ujú. comenzó a querer apropiarse de ello, comenzó a hacer actos de posesión, etcétera. Venezuela comenzó reclamando, por cierto, con el general José Antonio Páez, uno de los primeros héroes de la independencia venezolana, comenzó con una reclamación internacional al respecto y eso llevó a que las partes dijeran, vamos a llegar a un acuerdo amistoso para resolver este asunto. Entonces fue cuando se creó una comisión que llegó a lo que se llama el laudo de París. Este laudo de París laudo es una sentencia que dictó un tribunal especial que se formó para resolver esa controversia. Ese laudo fue dictado por un tribunal que tenía como jueces a dos norteamericanos, dos ingleses y un ruso. El ruso era el presidente. Lo normal hubiera sido dos venezolanos, dos ingleses y un tercero de otro país, pero Venezuela no tenía en esos momentos y fueron dos norteamericanos los representantes de Venezuela. Se dictó el laudo en donde se le entregó, prácticamente decía que todo eso que era de los ingleses, de Inglaterra. Sí, sí. Entonces, posterior a eso, el abogado que era el asistente de los dos jueces norteamericanos, Mayet Prevost, murió y dejó un escrito que se llama el Memorándum de Mayet Prevost, en donde detalló las cosas que hicieron, todo el contubernio que hubo para que la sentencia arbitraria fuera favorable a Inglaterra. Fue toda una maniobra, una sentencia truculenta. Este descubrimiento llevó a que las partes de nuevo dijeran, mira, tenemos que volver a discutir este asunto. Y formaron entonces una comisión que llegó a un acuerdo de Ginebra en el 1966 que acordaron suspender este laudo de París y buscar un acuerdo amistoso para resolver la controversia. Esto fue entonces, repito, en 1966. Ok. Y así se fueron alargando las cosas. Y en 1974 dijeron, bueno, visto que no hemos llegado al acuerdo, vamos a seguir, pero tiene que ser dentro de un concepto de relaciones amistosas que resolvamos esto. No Ujú. puede haber ningún otro tipo de vía para resolverlo. Cuando entonces se cansó las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, que era el encargado de vigilar esos acuerdos se llevaran a cabo, dijo, mira, esto ha tardado demasiado tiempo, las partes no se han podido poner de acuerdo, vamos a pasar esto a la Corte Internacional de Justicia. Sí. Lo pasa a la Corte Internacional de Justicia y Guyana inmediatamente mete una demanda demandando que el territorio, que se declare que el territorio es suyo. Esa demanda la mete con abogados que formaron un multibufete de abogados, un poderoso bufete de abogados que lo paga ExxonMobil, como salió declarado en la prensa. El mismo gobierno guyanés declaró que sus abogados estaban siendo pagados por la petrolera ExxonMobil, con los ojos puestos en las riquezas petroleras que hay en la zona. Venezuela entonces asume una actitud, dice, nosotros no reconocemos la competencia de la Corte Internacional de Justicia para entrarle a ese caso. Entonces lo que hizo con eso es dejarle el campo abierto completamente a Guyana para que se cogiera el territorio. En esa situación estamos ahora. Pero Maduro ha querido, en primer lugar hay que recordar que la línea política que Maduro representa es la misma que dictó Fidel Castro, que la asumió Hugo Chávez y que luego la asumió Maduro, reconociendo que dándole libertad por completo a Guyana, renunciando de hecho a la soberanía venezolana en el territorio.
Entonces, cuando esto ocurre, que Guyana se siente, primero, poderoso, porque es muy bien representado con bufete. Segundo, Maduro dice que no va a participar, lo dejan solo a Guyana actuando en el juicio. Tercero, Guyana ejerciendo posesión en el territorio sin contraprestación. Venezuela, que ha debido decir, un momento, señor juez, Corte Internacional de Justicia, ellos están diciendo que ese es un territorio suyo. Nosotros decimos que es nuestro. Entonces, no es justo, no es correcto que Guyana esté metida ahí extrayendo petróleo, extrayendo riqueza, mientras esto no se dirima. Vamos a paralizar esas actuaciones. Pido que se ordene paralizar esas actuaciones hasta que haya una sentencia definitiva. Y eso no lo ha hecho Maduro. Maduro ha tenido entonces ha querido sacarle provecho político a una situación que no tiene maneras de cómo hacerlo. Y ahí se complicó. Ha logrado el milagro de unificar en contra de Venezuela a Estados Unidos, a China, a Rusia, a Inglaterra, a todos los países del mundo, son ahora los que están al lado de la incorrecta Sí, conducta de Guyana, don, gracias a la política antinacional de Nicolás Maduro, que de sí, paso entonces inventó un referéndum para que el pueblo venezolano votara si ujú, iba a hacer uso de sus derechos sobre la Guyana Esequiba. Inventó una votación que en verdad todo el mundo se dio cuenta que no existía, que no era real. claro. Inventó que había sacado 10 millones de votos cuando era falso. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Venezuela todavía tiene oportunidad de presentarse a la Corte y contestar la demanda, exigiendo que Guyana paralice esa posesión de hecho que viene haciendo. La explotación petrolera, que es inmensamente rica, y que entonces todas las fauces de las grandes potencias se han abierto para apoderarse de ello. Bueno, el Pero tiempo que me has dado es muy corto y realmente este es un tema bastante más amplio que esto. Espero con este resumen haber dado respuesta a tu requerimiento. claro que sí, le tengo otra pregunta, don Ramírez. Eh, en medio de esta disputa, que veo que es un litigio bastante complejo, sobre todo para temas legales, para temas fronterizos y demás, en el marco de esta disputa están temas territoriales que se están amenazando por parte de Venezuela y hay ya digamos, lo que está haciendo Reino Unido de enviar este buque de guerra que haga presencia en Guyana. Es decir, es un conflicto que de a poquito se está escalando. ¿Usted cree que se puede escalar a nivel, por ejemplo, de una guerra en ese punto? Pudiera ser, pero Maduro no tiene cómo enfrentar una guerra allí. No hay modo, y menos con un bloque tan poderoso como ese que se está armando. Claro. Y en segundo lugar, la prioridad de Maduro era haber asistido a la audiencia de la Corte, hacerse parte en el juicio y reclamar lo que le corresponde. Por supuesto que a eso hay que enfrentarlo. Esa grosería que están haciendo los gobiernos estos, coludidos tienen los ojos puestos, las fauces abiertas, repito, sobre las riquezas que hay allí. Eso también hay que buscar el modo de detenerlo. Es que ese es el Venezuela centro del tiene que... problema en realidad, la riqueza que tiene ese territorio. Hay oro, hay diamantes, Exacto. hay petróleo, es un sitio bastante gordo en temas de riqueza, ¿no? Sí, y no las están robando. Eso es un territorio venezolano que en ningún tribunal independiente e imparcial Venezuela pudiera perder ese juicio. Ese territorio es venezolano, pertenece a Venezuela. Pero desgraciadamente tenemos un gobierno antinacional que con sus ejecutorias está haciendo que nos lleven a nosotros a perder ese proceso judicial y de paso a permitir que todos estos gobiernos que tienen los ojos puestos, repito, en esa riqueza, se hayan consolidado en un solo bloque para militarmente apoderarse de él y que Maduro no tiene ninguna fuerza para hacerlo. Ok. Carlos Ramírez, ha sido un gusto tenerlo con nosotros estos poquitos minutos hablando de un tema tan complejo, pero muchas gracias por habernos respondido y que tenga un feliz fin de año. Muchas gracias a ti.